Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 44. Es el pasaje en el que el Señor habló a mi vida, primeramente a través de una hermana a quien había hablado el Señor. Y cuando esta hermana me compartió el pasaje, ese día Dios habló a mi vida también. Y cuando oraba por el mensaje de hoy, Él me dijo: desatadlos. Así que ese es el título del mensaje de esta tarde. Y a manera de introducción, antes de leer el pasaje, quiero compartir algo. Hace tiempo vi en un diario una sátira donde salía un boxeador ya retirado ahora, gracias a Dios, llamado Antonio Margarito. Las mujeres tal vez ni idea de quién sea ese hombre, pero a los varones tal vez les suene un poco. Ese boxeador, una noche antes de que saliera esta sátira en los diarios, había peleado con alguien que creo que sí, muchos lo han de conocer, con Manny Pacquiao. Y le habían pegado de una manera terrible, muy terrible, que tenía los ojos muy hinchados, bueno, todo. Le habían dado por todos lados. El asunto es que en esa sátira aparece el presidente de esa época, el presidente de México de esa época, que era, ¿cómo se llama? Este señor que acaba de salir, ¿ah? Ándale, yo estaba recordando una olla, una sartén, algo así, es un Calderón. Felipe Calderón, abajito del ring, es la sátira, abajito del ring, siempre abajo del ring, de la esquina donde de un boxeador, están quienes lo dirigen y quienes lo ayudan en cada momento que para un round. El asunto es que está ahí abajito Felipe Calderón y le dice, esta es la sátira: que nadie te engañe, vas ganando, le dice. Y él está sentado, golpeado, desangrado, cara hinchada, y está sentado así abajo. Él le dice: que nadie te engañe, que vamos ganando. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque ese hombre, cada que le preguntaban cómo va el país, él decía: vamos bien, vamos para adelante. Y si hay alguien panista aquí, no me interesa, PAN, PRI, y le duele un poquito en su corazón, hermano, ya ese es asunto de otra cosa. Y lo que quiero que vean es que no solo pasa con él, le pasa con todos los presidentes que ha habido, que siempre que les preguntan, va bien. Y ese mal es muy común, porque le pasa a todo el mundo. Yo creo que usted se ha encontrado con alguien que lo ves con una cara que refleja que tiene problemas, y cuando le pregunta: ¿cómo está? Muy bien. ¿No le han dicho? Muy bien. Tal vez nosotros lo hemos hecho. Estamos que no nos aguantamos el mal que tenemos y nos preguntan: bien, todo bien. Es un mal común que hay. Lamentablemente, la verdad es otra. Hay muchos problemas, hay crisis, y me refiero ahora sí en todo sentido. Saben, esto nos ha pasado también como iglesia. Como iglesia a veces podríamos pensar: vamos bien. Es cierto, ya pusimos el piso, el templo, miren, está ya un paso más cerca de ser terminado. No tenemos un equipo tan sofisticado todavía, ¿verdad? Y de primer nivel, pero tenemos un buen equipo de sonido, instrumentos, músicos, cantores muy preparados, o más preparados que nuestros hermanos, ¿verdad?, de antaño. Sabían cantar y el bam, 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 y vamos, dirigían. Cañones,
donde se proyectan ahora. Antes, ¿se acuerdan cuando se empezaba a proyectar con los acetatos? Ahora hay cañones, computadora, internet. Somos más. Recibimos gente constantemente. Y cuando hacemos la evaluación, vamos bien. Una noche el Señor me despertó y me dijo: no hay mucho de qué celebrar. ¿Por qué me dices o dices que están bien? ¿Te has dado cuenta cuántos bautizan cada mes? ¿Te has dado cuenta cuántos bautizados en el Espíritu hay? ¿Te has dado cuenta de cuántas células no pasan? ¿Te has dado cuenta cuántos se han ido? ¿Te has dado cuenta cuántos están sentados y no están haciendo nada? ¿Te has dado cuenta cómo escasean los dones? ¿Por qué dices que están bien? Y hermanos, ese día me desperté, verá, con otro enfoque. De veras que para que uno pueda decir que está bien, tiene que estarlo. Y no ocultarse detrás de una mentira, detrás de una apariencia. Hay una razón, hermanos, que el Señor me mostró de por qué no estamos bien. Y es de lo que en esta tarde, mañana, quiero compartir. Lo que acaban de hacer los hermanos no es una muestra de exploradores. Para los que pueden ver al hermano que está aquí, este grupo no lo puede ver. Algunos de por acá no pueden ver. Aquí hay un hermano, si lo pueden enfocar con la cámara para que lo vean en las pantallas. Acá hay un hermano sobre el cual los exploradores, los comandantes practicaron sus nudos. Así que cuando menos, hermanos, van a saber que sus hijos cuando salgan de exploradores van a saber amarrar bien a la gente. Si entra un ladrón a la casa, ya saben, y tienen un niño en exploradores. Nada, no es cierto. Nuestro hermano está amarrado de pies, manos, cintura. Hermano, ¿puede usted moverse? No. Bueno, puede moverse así, pero puede caminar para allá. Ahí está, sí puede avanzar, miren. Lo tienen que llevar. Si usted viera a alguien muy amado en peligro, que lo estén lastimando, a usted le dolería. Pero en esa condición, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Qué puede hacer? Pero sí sentiría el dolor, ¿no? Si usted viene y le empiezan a pegar, va a sentir que lo golpeen. Eso no es así. Pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Puede defenderse. Tiene manos para hacerlo. Es alto, es fuerte. Puede defenderse, ¿no? Sí puede. No, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque está atado. Porque está atado. Desátenlo, hermanos, por favor. Esa es la condición, hermanos, en la que estamos. Gracias, hermanos.
Desatadlos. Desatadlo. Ese es el tema de hoy. Y el pasaje dice así: y el que había muerto salió, atadas las manos, muchas gracias hermanos, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús les dijo: desatadle y dejarle ir. Repito, ¿quieren leerlo conmigo? Jesús, no les oigo. Jesús ¿qué les dijo Jesús? Desatadle y dejarle ir. Bien, hermanos. Muchas veces nosotros tenemos en cuenta que cuando alguien viene al Señor y se convierte, la persona no necesita más nada. Ya es salva, ya recibió al Señor, el Espíritu Santo está en él, ya estuvo. Cuando en esta mañana vamos a ver todo lo contrario. Nosotros sabemos que tenemos un ministerio que debemos desempeñar. Sabemos que debemos ser algo y no lo somos. Y hoy vamos a ver por qué. Lo primero que quiero ver es la obra de Dios. Tal vez hoy verá a los que conocen de homilética y hermenéutica y saben tanto, no encuentro una relación con lo que voy a decir. El asunto es que a mí Dios me puso eso en el corazón y lo voy a compartir. La obra de Dios. En esta semana en las células aprendimos algo muy hermoso. Jesús es la vida, ¿no? Solo Él da la vida. De Él proviene la vida. Eso no es así. Él es la vida, tanto física como espiritual. Si estamos aquí, no estamos aquí nada más porque nuestros padres, nuestros padres hayan permitido que estemos aquí. Estamos aquí porque Dios, hermanos, nos dio vida. Y si vivimos, dice Pablo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. Somos de Él. Él nos dio vida porque de Él proviene. Pero la Biblia nos enseña que no solo nos dio vida física, nos dio vida espiritual. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro estaba muerto físicamente en una tumba. El Señor le dio vida. Nosotros estábamos muertos en pecado, pero dice la Escritura, Él nos dio vida. Amén. ¿Cuántos tienen vida hoy? ¿Pueden alabar al Señor? Tenemos vida física, pero también tenemos vida espiritual. ¿En qué consiste? En que ahora conocemos a Dios, en que ahora nos relacionamos con Dios, en que ahora podemos venir a su presencia y disfrutarla y gozarnos en Él. Antes nos hablaban de Dios y lo único que decíamos era que estás loco, te engañaron. Antes nos hablaban de orar y nosotros no queríamos saber qué es orar, mucho menos qué es leer la Biblia. Pero ahora disfrutamos de hacer estas cosas, disfrutamos venir ante el Señor porque tenemos vida espiritual. Esa es la obra de Dios. Eso es lo que Dios hace. Él provee esa vida, todo lo sobrenatural para que bendice al ser humano, que bendice al hombre, que bendice al creyente, proviene de parte de Dios. Todo lo sobrenatural que bendice al hombre, repito, proviene de Dios. Amén. Así que en eso no podemos intervenir nosotros. Por eso siempre he comentado y compartido, nosotros no podemos salvar a la gente. Nos engañamos, hermanos, si pensamos que nosotros podemos salvar a alguien. Es Dios quien salva.
Es Dios quien añade a la iglesia cada día los que tienen que ser salvos. No son nuestros proyectos, no es todo lo que podamos hacer, no es el evangelista o no es el pastor, es Dios, hermanos, es Dios. Dios puede llenar esta iglesia de la noche a la mañana si a Él le place, hermanos. Él lo puede hacer porque la salvación proviene de Él, es obra del Espíritu Santo. Puede ser que un día hagamos un programa de radio y todos, miles que lo escuchen, cuando nos demos cuenta el domingo, estén aquí. Dios lo puede hacer porque de Él proviene la salvación, no es nuestra. Sin embargo, hay algo que sí le corresponde a los creyentes. Y eso es lo que quiero ver otra vez, el segundo punto de esta hora. La obra del creyente. Lázaro volvió a la vida, pero ¿cómo estaba? Atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. La condición de Lázaro era que él estaba atado. Volvió a la vida, pero atado. Esto, hermanos, que voy a compartir, fue lo que más me costó entender y comprender. Discutí con mis amigos hasta que ellos me dijeron: no te vamos a seguir diciendo nada. Y así fue. Un año el Señor empezó a tratar conmigo con ese asunto, hasta que yo mismo, guiado por el Espíritu, tuve que regresar a ellos y decirles: a ver cómo está este asunto, porque lo empecé a ver. Y cuando me enfrenté a ello, me sentí impotente. ¿A qué me refiero? Miren, les decía que discutí con mis amigos porque ellos me llegaron a hablar en alguna ocasión de esto. Pero yo no podía entender y decir cómo una persona que ya recibió a Cristo, que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, tiene problemas espirituales todavía, no pueda servir a Dios. Y es todo lo que muchas veces nosotros pensamos. Evangelizamos a alguien, lo traemos, y cuando vemos que vuelve al mundo, es que no se convirtió. Es que ama más la borrachera, es que ama más aquello, es que no se entregó plenamente a Dios. Es posible. Pero de 10 casos, todo sea así, no lo creo. Y yo encerrado en eso, pensando que no puede ser posible, hasta que el Señor me empezó a mostrar que sí es muy posible que las personas que se entregan al Señor necesitan ser ministrados, necesitan ser desatados. Entonces, usted preguntará: ¿qué pasó? ¿No ocurrió nada? Claro que sí. Ese día ese hombre fue limpio de sus pecados, ese día se volvió, su nombre se escribió en el libro de la vida. Todo lo que nosotros sabemos, el Espíritu Santo vino, lo selló, está con él. Todo ocurrió, hermanos. Pero entonces, ¿por qué requiere, por qué necesita ser desatados? Y aquí voy a explicarles, voy a tratar de explicar a qué me refiero con la atadura. Cuando alguien está atado, por eso hice que los hermanos me dramatizaran eso, se dieron cuenta que él no puede hacer lo que desea. ¿O sí? Eso es lo que enfoca todo. No puede hacer lo que él quisiera. Pese a que ve el problema, pese a que vea la situación, pese a que lo va a dañar, pese a que lo va a lastimar, o pese a que le duele que a alguien le esté pasando, él está imposibilitado de hacer algo por esa persona y de hacer incluso algo por sí mismo. En eso consiste la atadura. Cuando vemos a personas que llegan, se convierten,
Créanme, hermanos, que hay quienes desean servir a Dios con todo su corazón, que se entregan de una manera tan bella a Dios, que quisieran hacerlo. Pero escuchen bien, cuando llegan a casa y se enfrentan con padres inconversos, que son alcohólicos, que lo han maltratado, y ve una condición tan triste y lamentable en casa, y si él se drogaba o si él tomaba, ¿qué creen que es lo primero que se le viene a la mente? Aunque aquí le hemos enseñado, ora, ¿creen que lo primero que se le viene a la mente en casa, en un ambiente dominado por el enemigo, va a ser ora por tus padres? Si está empezando, ¿qué es lo primero que se le va a venir? Una mujer que llega al Señor está pasando por un proceso difícil, tal vez un aborto, tal vez un divorcio. Cuando termina el culto y llega a casa y ve la casa sola, y tal vez esté allí el álbum con las fotografías de la boda o el video de la boda, ¿qué es lo que creen que va a venir a su mente, a su corazón? Deseos de alabar a Dios, deseos de adorar al Señor. Mentiras del enemigo, tristezas, dolores, personas que vengan a la iglesia con un pasado terrible. Pudiera tener una buena posición económica, pudiera tener una buena educación, pero hay un pasado terrible, triste, que cuando lo recuerda le trae amargura y le trae dolor, y no porque él quisiera. Y cuando nos damos cuenta, esas personas ya no vuelven. Y cuando nos damos cuenta, esas personas las dejamos de ver, y cuando sabemos de ellas, ya volvieron a lo que hacían antes. ¿Qué pasó? Entonces Dios no los liberó. ¿Qué pasó? Entonces Dios no los salvó, no los llenó de su espíritu, no los tocó, no los cambió. No, todo eso sucedió. Pero hay un pasado, hay una vida, hay una realidad a lo que ellos se van a enfrentar cada día, que si no hay alguien, ahí junto a él, que si no hay alguien que esté pendiente de él, o alguien, o un grupo que lo esté ayudando, esa persona no va a poder continuar. Y los que estamos aquí, los que hoy estamos aquí, tenemos que volver al pasado, y cada uno de los que he preguntado tiene que recordar a alguien o a un grupo que estuvo ahí con él ayudándolo, que lo visitó. Y hoy aquí le doy muchas gracias a todos aquellos que estuvieron cuando yo empecé a venir a la iglesia. Gracias por sus visitas. Hoy entiendo cuán valiosas fueron. Gracias por sus consejos. Porque si soy aquí, es por el Señor que los usó para que bendijeran mi vida, para que desataran mi vida. Gracias. Tendrán que recordar que hubo alguien ahí, aunque haya sido un padre, un amigo, un hermano, pero estuvo ahí. Cuando no venías, te fue a visitar y estuvo detrás de ti, guiándote, enseñándote. Cuando necesitaste un consejo, incluso cuando necesitaste ayuda económica, te la brindó. Estuvo ahí apoyándote. Tendremos que recordar a alguien, porque hermanos, así es. Muchas de las personas que llegan y reciben al Señor sí son salvas. Son salvas, hermanos. Pero recuerden, el Señor les dijo a aquellos que estaban, desatarle y dejarle ir. Él le dio vida. Él les dio vida, hermanos.
Pero la obra de desatarlo no la hizo él, sino mandó a quienes estaban con él para que lo hicieran. Si la gente se pierde, no es culpa del Señor, ni siquiera de ellos, es culpa nuestra, hermanos. Es culpa de nosotros. No es que estén tan atados al vicio y que no lo puedan dejar y amen más la borrachera o la inmoralidad. Es culpa de nosotros que no estamos haciendo esa labor de desatarlos. ¿Hace cuánto que no hay visitas? Si ustedes revisan los reportes, no se están visitando. Y tal vez para algunos esa palabra está más olvidada que nada. Porque no hablé de evangelismo, porque ahí estamos. Igual. Es nuestra culpa, hermanos. Porque la labor de desatar a esa gente es nuestra. El de ir a verlos, el que no vino, el hermano que se sienta ahí junto a ti, creo que ya volvió al mundo. Sí, así es, lamentablemente. Y aquel que invitamos a la célula y vino y muy emocionado, ya está tomando otra vez. Ay, pobre. Nunca va a cambiar. ¿Qué hicimos? Llegó, recibió al Señor, lo aceptó. Y cuando se estaba hundiendo, no se hizo nada por él. Desatadlos, hermanos. Desatadlos es la labor de la iglesia. Es nuestra, hermanos. Vuelvo a repetir, esas visitas, hermanos. El ir a la casa de un hermano. Hoy en día es que no nos han enseñado a visitar. Dios mío. ¿Cómo hay que tomar un curso para visitar? Saber a tu hermano. No para ir a criticarlo, ¿verdad? ¿Cómo está? Porque la Biblia dice que en nosotros debiera estar el amor de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Esas visitas, hermanos, bendicen a la persona. Llegas y no tiene nada para comer, de encima te comes lo que él tiene. No. Te cuenta su pena y tú tienes, sí, hermano, vamos a orar, te vamos a orar por ti, que Dios te bendiga. Y muchos por eso no salen a visitar, porque saben que deben ayudar. Recuerden, Pablo dice, yo les enseñé a ustedes que con mi trabajo, con trabajo y esfuerzo, bendigamos a los demás. No trabajaba para que él comiera y para que él tuviera. El apóstol Pablo, además de llevarles el evangelio, trabajaba, se esforzaba para ayudar a los demás. Y les dice, porque el Señor Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Desatarlos, hermanos, es nuestra labor. Es la encomienda a nosotros. El Señor ya les dio vida, pero ahora esa gente debe llegar aquí y sentirse amada, sentir que de verdad somos hermanos. Somos hermanos, no porque a alguien se le ocurrió decir hermano. Y hoy en día decimos hermano hasta el borracho de la esquina, la vecina, hermana, y es bien mala la señora y es nuestra hermana. No, no es nada más una palabra que se use porque nos distingue, debe ser la palabra que nos une, porque somos hermanos en la fe, nos debemos ayudar, nos debemos alentar, nos debemos exhortar, nos debemos amar, nos debemos desatar. Pero continúo. ¿Qué es desatar, hermanos? Perdón, ¿qué es estar atado? Una atadura te impide ¿qué?
hacer lo que debes de hacer lo que necesitas hacer. Aquí voy con otra parte. El Señor dice desatarlos. Espiritualmente, hermanos, nos dio autoridad. Su bendición está sobre nosotros, ¿o no es así? Dice, no hay un justo desamparado ni justo que mendigue pan, porque la bendición de Dios está sobre él, porque Él conoce nuestras necesidades, porque Él sabe de lo que necesitamos, ni le hemos pedido y Él ya lo conoce. Y Él ha dicho que Él iba a bendecirnos, que nada nos iba a hacer falta. Si no lo sabía, la Biblia dice eso. Hay hermanos en la iglesia muy capacitados, muy preparados, licenciados, psicólogos, doctores. Hay preparados. Hay hermanos con dones, con habilidades que el Señor les ha dado, físicas, espirituales. Hay hermanos que pueden bendecir a otro sin que les afecte en su economía. La pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Una iglesia que no puede desempeñar su labor, que la conoce, que la sabe, y que cuando escucha y cuando ve la condición de la gente le duele, pero no lo puede hacer o no lo está haciendo, ¿cuál creen que es su problema? Porque yo les voy a decir, hay muchos que lo quieren hacer. Hay muchos que están aquí sentados que lo desean hacer, pero no lo están haciendo. Cuando oyen un mensaje, cuando escuchan la necesidad de vivir en santidad, arde en su corazón el deseo de ser santos, pero se enfrentan a que no lo pueden hacer. ¿Cuál creen que es el problema? ¿Por qué alguien no puede hacer lo que quiere? Porque están atados. Sorprendentemente, la iglesia que debería desatar está atada. Cuando el Señor me dio el mensaje, empecé a recordar lo que la hermana había platicado conmigo. Créanme que hace tiempo que no dudaba en hablar y decir lo que Dios me decía, pero en esta vez empecé a pensarlo otra vez. Sin embargo, el viernes que hubo la velada, Dios nos dio profecía. Y para mí, las palabras que resonaron en esa profecía ¿cuál fue, hermana? Hay ataduras. Hay que desatarlos. Hay que desatarlos. Lamentablemente, hermanos, vivimos una época en la que nosotros que debiéramos desempeñar esa función, estamos atados. El estar atado no revela o refleja una condición de pecado. Es posible que haya pecado, te lleva a pecar, o cuando pecas te atas aún más. ¿Pero a qué me refiero? Miren, hay muchos con problemas. Hay muchos que tienen problemas en el trabajo, hay muchos que tienen problemas en la escuela, hay muchos que tienen problemas matrimoniales, hay muchos que tienen problemas con su temperamento, con su carácter, hay muchos que tienen problemas con la inmoralidad, hay muchos que tienen problemas con la tristeza, con la depresión, hay muchos
u otros que no desean vivir, que se le ha venido a la mente el que no sirve para nada. Creyentes, hermanos, creyentes, y no desean vivir. Hay muchos que pueden ministrar, que tienen don, que tienen habilidades, pero no lo están haciendo. Hay otros que tienen miedo, tienen apatías, malos pensamientos, están cargados, están cansados, etcétera, etcétera. Y pudiera seguir hablando y diciendo, pero hay muchas cosas que así como los que se acaban de convertir tienen problemas cuando llegan en casa, cuando se enfrentan el trabajo o cuando vienen las depresiones, también hay creyentes que están viviendo de esa manera, que aquí hoy alaban con libertad, adoran al Señor, pero cuando llegan en casa, eso no es así. Enfrentan un problema en el hogar que, como en alguna ocasión dije, pierden la bendición de Dios, y eso, hermanos, crea en el creyente un estilo de vida de esa manera, de que llega al grado de conformarse, decir voy al templo y ya estuvo, aunque sí quisiera hacer esto, sí siente en su corazón, repito, el deseo de hacer, pero ese problema se lo está impidiendo. Es decir, el temperamento. Muchos luchan con ese temperamento que te ata, que en vez que tú lo domines, él te domina. No se puede, hermanos, ministrar mientras haya un problema donde el enemigo te tiene tomado la rienda. Quisieras hacerlo, pero no puedes. En eso consisten las ataduras en la iglesia. Y hay, vuelvo a repetir, quienes ya dieron el siguiente paso y están en pecado. En eso en alguna ocasión Dios nos ha hablado una y otra vez. Porque siempre que preguntamos, y yo sé que es con toda sinceridad que responden amén cuando alguien dice quieren ser llenos del Espíritu Santo, responden amén con total sinceridad de su corazón, ¿o no es así? No lo desean. ¿Pero por qué no lo hemos alcanzado? Porque todavía hay cosas, hermanos, en las que estamos atados. Hay hombres con problemas de inmoralidad, lo tengo que decir, hermano, porque es algo que el Señor me dijo, porque es algo que nos ataca y nos golpea a los varones. Hay muchos problemas de inmoralidad. ¿Cuántos están luchando con la pornografía? ¿Cuántos jóvenes tienen ese problema con lo sexual? Son ataduras, hermanos, que vuelvo a repetir, y algunas se han convertido en pecado, que han ido más allá. Y no es la condición en la que debiéramos estar, hermanos. Por eso les decía al principio, 3 bautizados. Indudablemente hay que celebrarlo y gozarnos con ellos. Pero de 70 células, 3 bautizados. Y muchas, no solo en un año, en muchos años, no han ganado un alma. No han ganado un alma para el Señor. No les estoy recriminando ni les estoy reclamando nada, ni yo quiero que vean en la condición en la que estamos, hermanos. Que vengamos al templo, que demos nuestro diezmo, que vayamos a la célula o al culto de sector, no quiere decir que estamos bien si no hay fruto, hermanos. Incluso, escuchen bien, si hubiera fruto, si estuviéramos evangelizando, si estuviéramos ganando algo, pero en nuestro corazón hubiera cosas malas, eso es peor. Porque entonces ya nos sentimos de que
como Dios me usa, puedo hacer y decir lo que yo quiera y vivir como yo quiera. No es así. Puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Pero ten por seguro que un día Dios te condenará al infierno. Aunque hayas predicado a miles, aunque hayas orado por enfermos y hayan sanado, aunque hayas echado fuera demonios, pero si tu vida en ti hay pecado, tu lugar es el infierno. No hay otro, así lo dice el Señor. Por eso también hay otro lado. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nosotros, como dije la otra vez, seamos esa iglesia tan bella, tan preciosa, a la que Él viene a buscar, llena de su Espíritu Santo, llena de su Espíritu, que cuando empieza el culto, están todos los que tienen que estar adorando al Señor. No digo alabando, adorando, estando en un estado de adoración donde la presencia del Señor se puede sentir, se puede mover, se puede ver músicos que realmente están ministrando a Dios. Se puede ir a un director de culto que está en la presencia de Dios transmitiendo algo para nosotros, y que aquí la gente cuando llega se siente en un lugar donde Dios mismo está y se puede reflejar en el rostro de cada uno de los que están en este lugar. Y de que no solo llega a eso, será bienvenido, será amado, será cuidado, será capacitado, será ministrado para que pueda alcanzar al grado que Dios desea. Otro guía para otra persona, alguien que pueda desatar a otro. Pero no podemos ser eso mientras haya ataduras con nosotros. Usted y Dios conocen su situación. Usted sabe cómo está hoy. ¿Quiere ser siempre así, hermano? ¿Queremos vivir siempre así? Iglesia, ¿quiere ser siempre así? Ya basta, hermanos. Ya basta. Yo les hago una pregunta en esta hora porque voy a terminar. Los pastores podemos ayudarles. Porque es nuestro trabajo. Así como ustedes tienen que desatar a otros, los pastores podemos ayudarles. Podemos ayudarles. Pero usted tiene que reconocer hoy, porque eso es lo que el Señor me dijo. Tienes que reconocer tu condición. Si hoy dices, estoy bien, pero sabes que estás mal, no puedo hacer nada por ti. Ni Dios mismo puede hacer nada por ti, porque tú no quieres, porque Él ya lo hizo todo. Murió en la cruz para que seas libre. Mandó a su Espíritu Santo. Aunque te visite un ángel, aunque lo veas a Él, si tú no quieres, no hay más. Pero si quieres hoy, tienes que reconocer en dónde estás. Porque como dije al principio, ahí empezamos. Porque cuando yo reconozco que verdaderamente no estoy bien, es cuando voy a acudir a que alguien me auxilie. Les conté y les dije, yo tuve que regresar a mis amigos y ahora sí decirles, guiado por el Señor, porque Él me dijo, ve con ellos y pregúntales. Y cuando ellos empezaron a decir, como que alguien me abriera los ojos, y me di cuenta, es cierto. Hermanos, repito, y lo repito no porque yo venga aquí a decir, a pavonearme, decir yo soy más. No. Nunca eso pasa en mí. Pero yo puedo ayudarles. Si quieren ser libres,
Hoy puedo ayudarles. Y entonces, hermanos, cumpliremos la labor que nuestro Señor quiere. Yo les invito a ponerse de pie en esta hora.